Mi madre me llamó una cosa egoísta y codiciosa por negarme a pagar la cena de 30 personas en un restaurante caro. Así que corté todo apoyo financiero y recuperé todo lo que le había dado antes. Mi nombre es Jenny, y crecí en lo que parecía la familia perfecta desde fuera. Vivíamos en una casa enorme en la zona rica de la ciudad, con piscina y un garaje para 3 coches que albergaba los vehículos de lujo de mi padre. Mi papá construyó su empresa desde cero, convirtiéndola en una empresa exitosa que nos proporcionaba todo lo que podíamos desear. ¿Y mi madre, Diana? Bueno, ella se aseguraba de que todo el mundo supiera cuán exitosos éramos. Cariño, simplemente debo tener este nuevo bolso Gucci, oía a mamá decirle a papá al menos una vez por semana. Todas en el club de campo tienen uno, y no puedo presentarme de nuevo con el modelo de la temporada pasada. Papá solo sonreía, sacaba su tarjeta de crédito y se la entregaba sin decir palabra. Así era siempre, mamá pidiendo, papá dando. Ella no trabajó ni un día en su vida, pero vaya si sabía gastar dinero. Cada mes traía nueva ropa de diseñador, tratamientos de spa y viajes a resorts exóticos donde publicaba un sinfín de fotos en las redes sociales. Mientras tanto, yo pasaba la mayor parte del tiempo con un elenco rotativo de niñeras. Pasábamos por ellas como mamá pasaba por los bolsos, ninguna parecía ser lo suficientemente buena para ella. Recuerdo a una niñera en particular, la señorita Sara. Era diferente a las demás. Realmente se preocupaba por mí, no solo por su sueldo. Me ayudaba con mis deberes, me leía cuentos e incluso me enseñó a hornear galletas. Pero como todas las demás, no duró mucho. La pillé usando una de mis bufandas de seda, anunció mamá un día, aunque yo sabía a ciencia cierta que la señorita Sara nunca haría tal cosa. Simplemente no podemos tener personal que no sepa cuál es su lugar. Tenía 14 años cuando todo cambió. Papá había estado trabajando hasta tarde más a menudo de lo habitual, intentando cerrar un gran negocio. Mamá estaba planeando sus próximas vacaciones a las Maldivas, completamente ajena a las líneas de estrés que se profundizaban en el rostro de papá. Entonces, una noche, sonó el teléfono. Todavía puedo oír el grito de mamá resonando por nuestros pasillos de mármol. Papá se había desplomado en su oficina, un infarto masivo, dijeron. Para cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde. Así de simple, mi padre se había ido, y nuestro mundo perfecto comenzó a desmoronarse. El funeral fue una nebulosa de vestidos negros y murmullos de condolencia. Yo estaba allí, insensible, viendo a mamá montar un espectáculo para todos los invitados. Era la viuda afligida, interpretando su papel a la perfección. Pero podía ver el pánico en sus ojos, no porque hubiera perdido a su marido, sino porque estaba a punto de perder su estilo de vida. El día que mamá entró en el despacho de papá y se sentó en su silla, supe que estábamos condenados. Dio unas vueltas en ella, se enderezó la chaqueta de diseñador y convocó a todos los jefes de departamento a una reunión. Observé desde la puerta cómo intentaba canalizar a su CEO interior, pero todo lo que vi fue a una mujer desesperada jugando a disfrazarse. He aprendido todo sobre este negocio de mi marido, anunció a la sala llena de caras escépticas. Vamos a llevar esta empresa a nuevas alturas. Quería gritar. Papá no le había enseñado nada sobre negocios, ella nunca había mostrado ningún interés. La mayor implicación que había tenido con la empresa era organizar la fiesta anual de Navidad. Pero ahora, allí estaba ella, haciendo grandes proclamas sobre planes de expansión y estrategias de mercado que claramente no entendía. Esa noche en la cena, no podía parar de hablar de su nuevo papel. ¿Sabías, Jenny, que tu padre tenía todas estas hojas de cálculo complicadas? Bueno, yo lo he simplificado todo. ¿Quién necesita todos esos números cuando tienes instinto? Mamá, intenté razonar con ella, ¿quizás deberías contratar a alguien para ayudar a dirigir las cosas? Alguien con experiencia. Ella agitó la mano con desdén. No seas tonta, cariño. Lo estoy haciendo perfectamente bien. Deberías oír lo impresionados que están todos con mi perspicacia natural para los negocios. Pero no estaban impresionados. Durante los meses siguientes, vi cómo los empleados experimentados empezaban a desaparecer uno por uno. Primero se fue el director financiero de confianza de papá, luego el gerente de operaciones, y pronto incluso el personal subalterno estaba abandonando el barco. Mientras tanto, oía conversaciones susurradas sobre pagos omitidos, contratos cancelados y deudas crecientes.
Mamá empezó a sacar dinero de las cuentas de la empresa para sus gastos personales, insistiendo en que se lo merecía como CEO. Cuando le preguntaba al respecto, simplemente me daba una palmadita en la cabeza y decía, eres demasiado joven para entender de negocios, cariño. Cada reunión familiar se convertía en un escenario para sus delirios. La empresa nunca ha estado mejor, presumía ante nuestros parientes. Lo he modernizado todo. James estaría muy orgulloso. Papá se habría horrorizado. Solo tenía 15 años, pero incluso yo podía ver que nos dirigíamos al desastre. El golpe final llegó justo antes de mi 16º cumpleaños. La notificación de bancarrota llegó un martes por la mañana, justo después de que mamá hubiera encargado muebles de oficina nuevos para su imperio en expansión. Lo perdimos todo. La empresa se vendió para pagar las deudas, pero no fue suficiente. Nuestra casa fue lo siguiente. Vi cómo los de la mudanza empaquetaban nuestros muebles de lujo y el vestuario de diseñador de mamá. Nos mudamos a una casa diminuta en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar por el que mamá solía pasar en coche con aire de superioridad. Lo único que nos quedaba era mi fondo universitario, dinero que papá había reservado en un fideicomiso protegido que mamá no podía tocar. Pero eso no le impidió intentarlo. Jenny, cariño, decía con voz melosa, sabes que podríamos usar ese dinero ahora. Siempre podemos arreglar lo de la universidad más tarde. No, mamá. Eso es para mi educación. Su rostro se ensombrecía. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me lo pagas? ¿Viendo a tu madre luchar mientras tú te sientas sobre un montón de dinero? Me aplicaba la ley del hielo durante días después de estas conversaciones, pero me mantuve firme. Había visto lo rápido que podía despilfarrar el dinero, y no iba a dejar que destruyera también mi futuro. Los 2 años siguientes se arrastraron entre tensión y frialdad. Mamá y yo apenas hablábamos, excepto para discutir sobre dinero. Cuando finalmente llegó mi graduación de secundaria, dejó claro que no celebraría mi logro. ¿Por qué debería organizarte una fiesta de graduación?, dijo la mañana de la ceremonia, sin levantar la vista de su taza de café. Ni siquiera ayudas a tu propia madre cuando te necesita. Ya me habían aceptado en la Universidad Barrett, una buena escuela a 3 estados de distancia. Mamá aún no lo sabía, pero la había elegido específicamente por la distancia. Tan pronto como terminó la ceremonia de graduación, le conté mis planes. ¿Me abandonas?, jadeó, agarrándose el pecho dramáticamente. ¿Después de todo? No te estoy abandonando, mamá. Voy a la universidad, como papá quería. La habitación de la residencia en Barrett era diminuta comparada con mi antiguo dormitorio, pero parecía el paraíso. Se acabaron los chantajes emocionales, se acabó la ley del hielo, se acabó andar con pies de plomo. Estiré el dinero de mi padre todo lo que pude, comidas baratas, libros de texto usados, nada de viajes de vacaciones de primavera. Cada día festivo, hacía la llamada obligatoria a casa. Hola mamá, ¿cómo estás? Oh, sobreviviendo, a duras penas, decía con un suspiro. A diferencia de algunas personas, yo no tengo un fondo fiduciario del que vivir. Nunca me llamó ella primero, ni una sola vez en 4 años. Pero no me importaba. Estaba demasiado ocupada construyendo mi propia vida. Me gradué con honores, conseguí un trabajo en Thompson & Associates y encontré un pequeño apartamento en la ciudad. El trabajo se convirtió en mi foco, y era buena en ello. Realmente buena. En 2 años, me habían ascendido 2 veces. Entonces llegó esa llamada telefónica. Era Navidad, y estaba haciendo mi llamada de rutina. La calefacción se ha vuelto a estropear, se quejó mamá. Apenas puedo permitirme la compra, mucho menos las reparaciones. Pero no te preocupes por mí. Me pondré 3 jerseys y comeré galletas saladas. Algo cambió en mí. Quizás fue porque acababa de recibir otro aumento, o quizás simplemente estaba cansada de la culpa. Pero me oí decir, iré a visitarte la semana que viene. Volé a casa con un plan. La casa parecía peor de lo que recordaba, pintura descascarillada, canalones rotos, alfombra vieja. Mamá abrió la puerta con esa expresión de mártir que también conocía. Me va bien en el trabajo, le dije mientras tomábamos café. Me gustaría ayudar. Puedo darte $1000 al mes, y podemos arreglar un poco la casa.
sus ojos se iluminaron como no los había visto en años. En pocas semanas, la casa tenía pintura fresca, alfombras nuevas y calefacción funcionando. Nuestra nueva rutina comenzó lentamente. Mamá llamaba con una invitación a cenar, su voz cálida y entusiasta. Jenny, cariño, estaba pensando que podríamos probar ese nuevo sitio italiano en Mason Street. Nada lujoso, solo una agradable cena familiar. He invitado a tía Carol y tío Pete. Estas cenas se convirtieron en algo nuestro. Mamá elegía restaurantes modestos, lugares donde el plato principal no superaba los $30 y la carta de vinos cabía en una página. A veces éramos solo nosotras, otras veces, invitaba a su hermana Carol, o a su vieja amiga Marta, o al tío Pete. La cuenta solía rondar los $200, que yo siempre pagaba sin dudar. Todavía recuerdo la primera vez que mamá presumió de mí en una de estas cenas. Estábamos en Luigi's, un lugar acogedor y familiar con manteles a cuadros y velas metidas en botellas de Chianti. Te he contado, anunció mamá a tía Carol, radiante de orgullo, que Jenny acaba de conseguir la cuenta Anderson. El cliente más grande en la historia de su firma. Mi hija es una verdadera potencia en el mundo de los negocios. Se parece a su padre en eso. Me sentí bien, diferente a como solía presumir de mí de niña, cuando yo era solo otro accesorio en su vida perfecta. Esta vez, estaba genuinamente orgullosa de lo que había logrado por mi cuenta. Las cenas se hicieron más frecuentes. Mamá llamaba cada par de semanas, sugiriendo nuevos lugares de los que había oído hablar, nunca nada extravagante. Parecía entender el límite tácito que había allí. Invitaba a diferentes combinaciones de parientes y amigos, pequeños grupos que siempre estaban agradecidos y nunca eran presuntuosos. Mientras tanto, mi carrera continuaba floreciendo. Cerré tratos más grandes, gané bonificaciones mayores y finalmente tuve suficiente ahorrado para la entrada de mi propia casa. La hipoteca era sustancial pero manejable con mi salario. Mamá vino a mi fiesta de inauguración y por una vez, no hizo ningún comentario sobre el tamaño o la ubicación. Solo me abrazó y dijo, lo has hecho muy bien, cariño. Cuando cambié a un coche nuevo, me pareció natural darle a mamá el mío viejo. Todavía estaba en excelentes condiciones, un Lexus de 5 años que había mantenido meticulosamente. Su viejo Honda estaba en las últimas de todos modos. El coche fue solo el principio. Noté su antigua conexión a Internet por dial durante una visita e inmediatamente organicé la instalación de fibra de alta velocidad. Luego empecé a cubrir sus facturas de servicios públicos cuando me di cuenta de que mantenía la casa demasiado fría en invierno para ahorrar dinero. El verdadero punto de inflexión llegó cuando planeé mi primer viaje de negocios a Nueva York. Mamá siempre había querido ver Broadway, así que la invité. Entonces tía Carol mencionó que ella tampoco había estado nunca en Nueva York, y antes de darme cuenta, estaba reservando billetes para 3. Eran compañeras de viaje perfectas, emocionadas pero no exigentes. Estaban contentas con hoteles cómodos de gama media y restaurantes locales auténticos. Caminábamos a todas partes en lugar de coger taxis, y pasaban horas en Central Park simplemente observando a la gente. Ese primer viaje sentó un precedente. Siempre que tenía que viajar por trabajo, Boston, Chicago, San Francisco, llevaba a mamá y a 1 o 2 parientes conmigo. Se entretenían mientras yo estaba en reuniones. Nos reuníamos para cenar, y en mis días libres, explorábamos juntas. Nunca pidieron juergas de compras ni espectáculos caros, aunque ocasionalmente las sorprendía con entradas para un musical o un agradable crucero con cena. Sentía que por fin estaba conociendo a mi verdadera madre, la persona que podría haber sido si el dinero no hubiera distorsionado tanto su perspectiva todos esos años atrás. La llamada llegó un martes por la mañana mientras revisaba contratos en el trabajo. La voz de mamá tenía esa emoción especial que había aprendido a reconocer con los años. Jenny, cariño, he estado pensando en mi cumpleaños el mes que viene. ¿Sabes que cumplo 55, verdad? Claro, mamá. Planeaba ir para celebrarlo. ¿Querías hacer algo especial? Oh, sí. Quiero celebrarlo como es debido esta vez. Es un hito importante, después de todo. Inmediatamente empecé a planear. ¿Qué tal una cena agradable en tu casa? ¿Podríamos invitar al grupo habitual, tía Carol, tío Pete, Marta? Podría contratar un catering, o podríamos pedir de ese sitio italiano que te encanta. ¿O no,
Cariño, me interrumpió. No te preocupes por nada de eso. Quiero organizarlo todo yo misma esta vez. Has hecho tanto por mí últimamente. Déjame encargarme de la celebración de mi propio cumpleaños. Algo en su tono debería haberme advertido, pero simplemente estaba feliz de verla tomar la iniciativa. ¿Estás segura? Realmente no me importa ayudar. Absolutamente segura. Solo preséntate a las 7. Te enviaré la dirección del restaurante por mensaje. Cuando llegó el día, volé temprano y me registré en mi hotel habitual. Mamá me había enviado por mensaje una dirección que no reconocí, pero no le di mucha importancia hasta que mi taxi paró en Le Chateau, el restaurante más caro de la ciudad, el tipo de lugar donde el menú no indica los precios y necesitas reservas con meses de antelación. El jefe de camareros me guió a través del comedor principal, pasando junto a las lámparas de araña de cristal y las paredes con pan de oro, hasta una enorme sección privada en la parte trasera. Mi corazón se detuvo. Allí, repartidas en varias mesas cubiertas con mantelería blanca impecable, estaban sentadas al menos 30 personas, todos los parientes que teníamos, más lo que parecía la mitad del círculo social de mamá. Jene, mamá se apresuró hacia mí, con lágrimas brillando en sus ojos. Me envolvió en un fuerte abrazo que olía a su perfume caro favorito. Estoy tan feliz de que estés aquí. Aturdida, dejé que me llevaran a un asiento. Tía Carol extendió la mano por encima de la mesa y apretó la mía. Eres una hija tan maravillosa, dijo efusivamente. Tu madre no paraba de hablar de cómo insististe en organizarle esta fiesta increíble. El foie gras está divino, y he oído que el buey wagyu viene después. La sala pareció dar vueltas mientras la comprensión me golpeaba. Mamá no solo había organizado su propia fiesta de cumpleaños, había organizado una celebración extravagante que esperaba que yo pagara, sin siquiera decírmelo. Mi estómago se revolvió mientras veía llegar plato tras plato de comida obscenamente cara a las mesas. Los camareros se deslizaban entre los invitados, sirviendo botellas de vino de $500 como si fuera agua del grifo. Vi buey wagyu japonés que sabía que costaba $400 por ración, caviar importado, langostas enteras traídas en avión desde Men. Un cálculo mental rápido me mareó, $8.000 como mínimo, quizás más. Tía Carol se levantó, copa de champán en mano, golpeándola suavemente con su cucharilla de plata. El tintineo del cristal resonó en el comedor privado mientras las conversaciones cesaban. Quisiera hacer un brindis, anunció, con el rostro radiante. Por mi maravillosa sobrina, Jene. Tu generosidad esta noche demuestra la hija tan increíble que eres. La forma en que has cuidado de tu madre, y ahora esta increíble celebración. Lo siento, interrumpí, mi voz temblando ligeramente, pero necesito detenerte ahí mismo. La sala quedó en silencio. La sonrisa de mamá se congeló en su rostro. Yo no organicé esta cena, continué, mirando alrededor de la sala. No elegí este restaurante. No autoricé ninguno de estos gastos. De hecho, es la primera noticia que tengo de todo esto. Jadeos recorrieron la reunión. El tenedor de alguien repiqueteó contra su plato. Jene, siseó mamá, su rostro enrojeciendo, no seas ridícula. Claro que pagas tú esto. ¿Quién más si no? Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el suelo de mármol. No, mamá, no lo haré. Ofrecí organizar una cena agradable en tu casa o pedir de tu sitio italiano favorito. Dijiste que querías encargarte tú de todo. Nunca mencionaste Le Chateau ni invitar a 30 personas. Pero tú siempre pagas, farfulló ella. Por cosas razonables. Restaurantes normales. Facturas básicas. No esto. Hice un gesto hacia el extravagante despliegue. No te debo un cheque en blanco. Tú, desagradecida, la voz de mamá se quebró. Después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que has hecho por mí, me reí, pero no había humor en ello. ¿Te refieres a intentar gastar mi fondo universitario o llevar la empresa de papá a la ruina? El silencio en la sala era ensordecedor. Metí la mano en mi bolso y saqué mi cartera, contando $200. Esto cubre mi chuleta de cerdo y mi copa de vino, dije, colocando los billetes sobre el impecable mantel blanco. Buena suerte con el resto. Salí sin mirar atrás, mis tacones resonando contra el suelo de mármol como una cuenta atrás.
Nadie me llamó. Nadie intentó detenerme. El aire nocturno golpeó mi cara como una bofetada al salir a la calle. Paré el primer taxi que vi y le indiqué que me llevara a mi hotel. Tan pronto como llegué a mi habitación, apagué mi teléfono. Sabía que empezaría a sonar pronto, llamadas furiosas de mamá, mensajes decepcionados de parientes, exigencias de explicaciones. Pero por ahora, solo necesitaba silencio. Me senté al borde de la cama del hotel, con la mano temblando, y observé las luces de la ciudad brillar a través de la ventana. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente sola y extraña, maravillosamente libre. A la mañana siguiente, mi teléfono casi explotó cuando lo encendí. Las notificaciones no paraban de llegar: 47 llamadas perdidas de mamá, 28 de tía Carol, 15 del tío Pete, docenas más de varios parientes. El buzón de voz estaba lleno. Respiré hondo y llamé a mamá. Contestó al primer tono. Mamá, siento cómo fueron las cosas anoche, empecé, intentando mantener la voz firme. Voy para allá ahora. Necesitamos hablar de lo que pasó en el restaurante. Realmente pensé que podría mostrarse conciliadora, que quizás, solo quizás, se daría cuenta de lo inapropiado que fue organizar una fiesta tan extravagante a costa de otra persona sin siquiera preguntarle. No podría haber estado más equivocada. ¿Cómo te atreves? Su chillido fue tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. Cosa egoísta, narcisista, desagradecida. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mamá, si me hubieras dicho sobre... Me humillaste completamente delante de todos. ¿Sabes lo que pasó después de que te fueras furiosa como una mocosa malcriada? Todos tuvieron que poner $400 cada uno para cubrir la cuenta. $400. El total fue de $12.000. $12.000. ¿Y tú, con todo tu dinero, ni siquiera te molestaste en pagar el cumpleaños de tu propia madre? ¡Maldita codiciosa! Mi cabeza daba vueltas. $12.000. ¿Habían pedido aún más después de que me fuera? ¿Crees que soy codiciosa, mamá? Bien. Te mostraré lo que es ser codiciosa. Colgué a mitad de su perorata. Mis manos ya no temblaban. En cambio, una fría claridad se apoderó de mí mientras abría mi portátil. Primero, entré en mi cuenta bancaria y cancelé la transferencia mensual automática de $1.000 a su cuenta. Luego, llamé al concesionario donde había comprado mi antiguo Lexus. Hola, soy Jenny Michei. Necesito organizar la recuperación de un vehículo. El coche todavía está a mi nombre. 20 minutos después, una grúa estaba en camino a casa de mamá. Abrí el sitio web del proveedor de servicios de Internet. 3 clics, y su conexión de alta velocidad quedó programada para desconexión. Finalmente, abrí mi cuenta de redes sociales y empecé a escribir: anuncio importante para los miembros de mi familia, con efecto inmediato, ya no financiaré ningún viaje ni gastos de viaje para mi madre o parientes. Cualquier acuerdo previo queda cancelado. Por favor, hagan sus propios planes de viaje en adelante. Le di a publicar y cerré mi portátil. Se sintió como cerrar un capítulo de mi vida. Las repercusiones fueron nucleares. A las pocas horas de mi publicación en redes sociales, mis notificaciones explotaron con comentarios de parientes quienes, apenas unos días antes, habían estado más que felices de disfrutar de mi generosidad. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre?, escribió tía Carol. Después de todo lo que ella sacrificó por ti. No eres más que una ingrata egoísta y obsesionada con el dinero, intervino el tío Pete, quien había viajado con nosotras a San Francisco solo 2 meses antes. Tu padre se avergonzaría de en lo que te has convertido. ¿Así te crió? Para abandonar a la familia. Los comentarios seguían llegando, cada uno más venenoso que el anterior. Mi prima Rachel, a quien había ayudado a mudarse a su nuevo apartamento el año pasado, publicó: no te molestes en aparecer en mi boda en septiembre. No quiero a alguien tan desalmado en mi día especial. Tía Carol remató con otro golpe: y puedes olvidarte de mi fiesta del 60 aniversario el mes que viene. No necesitamos tu dinero ni tus regalos. Era fascinante, de verdad, ver lo rápido que olvidaron todas las cenas, todos los viajes, todas las veces que pagué la cuenta sin pensarlo 2 veces. Ahora yo era la villana de su historia, la hija codiciosa que había abandonado a su pobre madre.
Ninguno mencionó la cuenta de $12.000 de la cena que se vieron obligados a dividir. Ninguno cuestionó por qué mamá había invitado a 30 personas a un restaurante donde los platos principales empezaban en $300 sin discutirlo con la persona que esperaba que pagara. En su versión de los hechos, esa parte no importaba. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me volqué en el trabajo, acepté proyectos extra, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de números desconocidos, parientes intentando contactarme a través de teléfonos diferentes después de que los hubiera bloqueado. Cambié mi número. Algunas noches, me quedaba despierta preguntándome si había hecho lo correcto. Pero entonces recordaba todas las veces que mamá me había manipulado, todos los chantajes emocionales, todas las exigencias interminables disfrazadas de amor. La cena de cumpleaños no fue un incidente aislado, fue solo el ejemplo más flagrante de un patrón que había estado allí todo el tiempo. 2 meses después del incidente del restaurante, mamá intentó contactarme. Usó el teléfono de su vecina para dejar un mensaje de voz. «Yene, cariño, ¿podemos hablar? Te echo de menos. Las cosas han sido difíciles. Quizás podríamos quedar para tomar un café. Solo nosotras». Su voz sonaba más débil de alguna manera, menos segura. Parte de mí quería creer que había cambiado, que finalmente había entendido. Pero entonces noté que todavía no se había disculpado. No había reconocimiento de lo que había hecho, ni asunción de responsabilidad, solo otro intento de atraerme de nuevo. Bloqueé ese número también. La vida siguió. Recibí otro ascenso en el trabajo. Sin la carga constante de mantener a mamá y a varios parientes, mi salario rendía más de lo que jamás había imaginado. Hice un viaje a Europa, sola esta vez. Sin parientes que entretener, sin demandas de nadie que satisfacer. Fue liberador. A veces, a través de conocidos mutuos o redes sociales, oigo fragmentos sobre la vida de mamá. Tuvo que mudarse de nuevo a algo más pequeño, a un lugar aún más pequeño. Se queja a cualquiera que quiera escucharla sobre su hija desagradecida que la abandonó. Todos los parientes simpatizan, por supuesto, pero curiosamente, ninguno de ellos se ha ofrecido a mantenerla como yo lo hice. ¿Echo de menos tener una madre? A veces. Pero echaba de menos a la madre que necesitaba, no a la que tuve. Echo de menos la idea de familia, pero no la realidad en la que se había convertido mi familia, una red de aprovechados, demasiado felices de tomar todo lo que podía dar y luego condenarme cuando finalmente dije basta. Quizás algún día mamá tenga una verdadera epifanía. Quizás entienda que el amor no debería tener un precio, que la familia no se trata de transacciones financieras. Quizás ofrezca una disculpa genuina, no del tipo que viene con excusas o exigencias, sino una que muestre una verdadera comprensión del daño que ha causado. Si ese día llega, podría estar abierta a reconstruir algún tipo de relación, una diferente, con límites claros y respeto mutuo. Pero incluso entonces, nunca volveré a ser el cajero automático de la familia. Ese capítulo de mi vida está cerrado para siempre.